Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Carlos Alfaro Ayala. Soy de la carrera de nutrición, tercer semestre. Hoy vengo a exponer la historia de los alimentos. Es un examen del tercer parcial hecho por el maestro Alfredo José Leiva Cuevas de la carrera de Interculturalidad en Salud y Alimentación de la Universidad de Luis. Empezando con la prehistoria. La prehistoria es el periodo que comprende desde la aparición de los primeros homínidos, unos 2.500.000 años atrás, hasta alrededor de 3.000 años antes de Cristo, o el 3.000 antes de Cristo, con la invención de la escritura en la región de Baja Mesopotamia, el momento que se inicia la historia de la humanidad. Los humanos eran nómadas que se movían en grupos reducidos y vivían en cuevas. Las evidencias de trabajos de piedra por los humanos consistían en herramientas como hachas de mano con borde afilado o martillos a mano sin mango. El salto de los homónidos en el que los primeros humanos aprendieron a controlar el fuego que usaban, tanto para espantar a los animales salvajes como para calentarse cuando dormían en las cuevas. En cuanto a su alimentación, eh, comenzaríamos con la caza de elefantes, rinocerontes y la caza de otros herbívoros y pues demás especies que les fuera fácil cazar. O si no, en cazarlos en grupos. Conforme se fue desarrollando nuevos hábitos alimentarios que parten de la caza, la recolección de frutos, incluido la explotación de recursos marinos, fluviales, pescado y marisco, que serían. Poco a poco se desarrolló y organizaron campamentos con grupos más numerosos, en los que comenzaron a desarrollarse técnicas de conservación de los alimentos, como el ahumado y realizarse recolección de sistemas de vegetales para su almacenamiento. Siguiendo con la Edad Media, la región ocupa el centro de toda la cultura en un periodo de tocentrismo, impregnado de religiosidad en el que la vida terrenal no tiene importancia. Se entiende como un tránsito en la vida eterna. Comienza a sentarse en las distintas lenguas romances peninsulares. En un principio, la lengua prestigio utilizada para la cultura era el latín, quedando reducida la lengua del romances al ámbito familiar. El contexto socioeconómico aquí tenía mucha importancia, ya fuera la nobleza, el clero y ya muy por debajo los campesinos. Yendo con su alimentación, si algo se comía en grandes cantidades, era el pan. El pan podía constituir hasta el 70% de las raciones diarias del alimento de las personas en la época. Las clases bajas comían pan de centeno, cebada, alforfón, mijo y avena. Para acompañar el pan, nada de agua sino vino, cerveza o sidra. Recordemos que en esta época las medidas higiénicas eran más bien precarias y el agua en general era un foco de tránsito de enfermedades. El azúcar era un producto muy caro, por lo que se consumo era muy moderado. La caña de azúcar podía ser cultivada en las partes más meridionales de Europa y la remolacha de azúcar estuvo ausente durante varios siglos más. Siguiendo con la historia humana moderna entre el siglo XV y XVIII, a principios del siglo XVI, la cristianidad latina recuperó la población perdida durante las pestes de la segunda mitad del siglo XIV, hasta alcanzar por primera vez densidad variables de 40 a 80 habitantes por kilómetro cuadrado en un mundo pleno, que entre 1280 y 1290 estaba poblado como nunca antes. En 1560, Ethnie Pesqueir publicó el primer volumen de Recherches de la France. Para estos autores, la historia consistía en el progreso de la humanidad, el paso del estado salvaje a la civilización, pero el interés por lo histórico que apareció en Francia en el siglo XVI desapareció en el siglo siguiente, cuando Galileo
y Descartes afirmaron que entre 1628 y 1636 que el universo estaba escrito en un lenguaje matemático. Entre 1620 y 1650, el milagro científico que permitió sustituir el orden escolástico con un orden nuevo, construido con un instrumento matemáticos de acuerdo con leyes propias que constituyen lo que Chaunu denominó estructuras autónomas cerradas, proporcionando el desarrollo más o menos libre del pensamiento. La protección contra las plagas y otras enfermedades contagiosas, el uso excesivo de bebidas alcohólicas y tabaco, las infecciones de los alimentos y del agua, las medidas de limpieza y de drenaje de las ciudades. Durante la segunda mitad del siglo, la demanda de la Iglesia por productos agrícolas, la torturación de tierras y la aparición de patatas como el alimento básico en la isla proporcionaron el crecimiento demográfico, aunque en nivel de mera subsistencia. O se observan en cambios revueltas campesinos que ponen en relieve la existencia de un difícil periodo de ajuste entre número de habitantes y producción de alimentos. En el México prehispánico, el sistema de regadío requería un mayor esfuerzo colectivo. Eran utilizados canales, trenzas, diques y otros medios de captación y distribución de agua. Las chinampas basadas en la construcción de terrenos artificiales dentro del pantano, atravesados por canales abandonados con cieno y humedecidos por filtración. Las sagradas ciudades y los centros ceremoniales de la cultura de México tienen un origen de cultura olmeca, pero el establecimiento de Teotihuacán ha sido considerado como la primera urbe en el centro mesoamericano, con 20 kilómetros cuadrados de extensión y una población de cerca de 100,000 habitantes. Pero el inicio de una urbanización llegó a su máxima expresión en Tenochtitlan, ciudad azteca fundada en 1325. La civilización de mesoamericanos desarrollaron un conocimiento sólido para la actividad agrícola y explotación de los recursos naturales. Las fórmulas para el cómputo del tiempo relacionados con el agro, producto del intercambio cultural y la necesidad de supervivencia, así como la abundancia de suelos fértiles y grandes masas de agua, son factores que conllevaron al dicho conocimiento. La mayor parte de la producción agrícola dependía del temporal, obteniendo un solo cosecha anual por medio del cultivo de barbecho. México colonial era un vasto territorio caracterizado por un gobierno estable e ígneo, una economía rica y bien distribuida, una sociedad multiracial que disfrutaba de considerable movilidad social. Ya por parte de la alimentación, gracias a las minas de plata, sin embargo, servían como motores de crecimiento económico, fomentando la expansión de la agricultura y el comercio y la industria. En 1880, la agricultura, que empleaba una abrumadora mayoría de mexicanos, no pudo escapar de la dislocación que acosaron al sector industrial. México independiente. Con la población del Plan de con la proclamación del Plan de Iguala y su ratificación de tratados de Córdoba, Iturbide organizó una junta provisional donde quedó constituido el país en dos órganos de gobierno. La Junta Provisional Gubernativa y la Regencia. La Junta convocó la elección para diputados el 24 de febrero de 1822. Se instaló el primer Congreso y ese mismo año, por presión de los iturbidistas del nuevo Congreso Constituyente, se coronó como primer emperador a Agustín Iturbide. La comida mexicana fue producto de un mestizaje entre los usos y alimentos indígenas.
Al consumarse la independencia en 1821, llegaron extranjeros de Europa y de los Estados Unidos, muchos de los cuales se establecieron en nuestro país e introdujeron algunas de sus costumbres de comida. Los primeros años de la independencia fueron extremadamente favorables para la inmigración. Francia, los franceses se establecieron en varios puntos de nuestro territorio y abrieron restaurantes donde se servirían platillos franceses, quesos, vinos, licores y postres. También crearon las pastelerías. España durante la colonia llegaron los españoles, se dedicaron al comercio y abrieron, por ejemplo, los llamados cajones de ropa donde se vendía también mantelería y encajes para el servicio de mesa. Inglaterra popularizó en nuestro país la carne asada con medio a medio cocer, sangrantes y por lo tanto poco duras, se entrarían a las viandas suaves, acompañadas con salsa, que tanto les gusta a los mexicanos. México en periodo de reforma. Comenzó con el acontecimiento que provocó la promulgación del Plan de Tacubaya y que consistieron en los intentos de los conservadores quienes buscaban el mantenimiento de las tradiciones heredadas de los gobiernos monárquicos en estos territorios, situados para que los llevó a intentar derrocar la Constitución de 1857 para evitar que fueran suprimidos los privilegios del fuero militar y eclesiástico. A lo largo del extenso periodo, entregaron a los campesinos más de 100 millones de hectáreas de tierra, equivalentes a la mitad del territorio mexicano, y a cerca de las dos terceras partes de propiedad rústica total del país, con lo que se establecieron cerca de 30.000 ejidos y comunidades que comprendieron más de 3 millones de jefes de familia. Sin embargo, la reforma no logró el bienestar perseguido y los campesinos a los que llegó viven hoy en una pobreza extrema. México en periodo de Porfiriato, un periodo en la historia política mexicana durante el cual la nación estuvo bajo el control férreo y autoritario del militar oaxaqueño José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Dicho periodo fue clave en el devenir histórico mexicano, especialmente como preludio a la célebre Revolución Mexicana, y duró entre el 28 de noviembre de 1876 a el 25 de mayo de 1911, fecha en que el caudillo Porfirio Díaz inició su primer mandato presidencial y en que abandonó el poder huyendo hacia Francia respectivamente. La continuidad del porfiriato se tradujo en un auge material fruto de avances considerables en el terreno de lo económico, fruto de la apertura de inversión extranjera y de la liquidación de terrenos ociosos, vendidos al mejor postor, generalmente quien menos las necesitaba. Los cultivos, café, azúcar y algodón aumentaron considerablemente, aunque no tanto como la actividad minera y la explotación petrolera. México en el periodo revolucionario fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente la estructura política y social del país. Principales causas: la desigualdad social y la concentración de la riqueza, no existencia de la libertad política, creación de latifundios, disminuyó la calidad de la enseñanza popular y no había libertad de expresión. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada a compañías extranjeras para que se adueñaran de los terrenos baldíos, los cuales pertenecían a los indígenas campesinos o gente muy pobre que no tenía dinero para trabajar sus tierras y era despojada de ellas. México en el periodo moderno, al finalizar la Primera Guerra Mundial. En 1914, año en que comenzó el gran conflicto entre Triple Alianza y Triple Entente, en nuestro país la cosa estaba caliente. No era para menos, un año antes murió asesinado el presidente Francisco I. Madero,
nada menos que el líder del movimiento terminó con 30 años de dictadura porfirista. Como mandatario en el momento en el que estalló el conflicto internacional, estaba entonces uno de los villanos que tiene nuestra historia, Victoriano Huerta, el artífice del golpe que significa la caída de Madero y del vicepresidente José María Pino. Gracias a la fuerza campesina del país, la Revolución Mexicana logró la promulgación de una nueva constitución en 1917, la nacionalización del suelo y subsuelo, una reforma a la ley de educación pública y la repartición de los latifundios entre el campesinado, forjando y fortaleciendo así el campo mexicano. De acuerdo con Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. México en el periodo moderno, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, el general Manuel Ávila Camacho, presidente de Constitución de Estados Unidos Mexicanos, señaló que existía el compromiso moral de coadyuvar al triunfo común contra la dictadura nazi-fascista. El envío de tropas al Teatro del Pacífico ratificaría la posición de nuestra nación para tomar la resolución que exigía el honor de la patria, defendiendo así los valores supremos de libertad y respeto entre las naciones. En el ámbito económico, México comenzó a producir lo que antes no fabricaba. Nació el modelo de sustitución de importaciones, aumentaron las exportaciones, se incrementó la división, se atrajeron las inversiones extranjeras y creció la industria de la agricultura. México en el periodo moderno, de 1946 a 1970. Inició en una era rápida de crecimiento demográfico, urbanización e industrialización que aceleró en el deterioro del ambiente. Entre 1940 y 1970, la población mexicana creció explosivamente de 20 millones a 48 millones. Durante ese mismo periodo, el número de mexicanos que vivían en áreas urbanas aumentó en 4 a 24 millones. El equilibrio que Cárdenas había mantenido entre el desarrollo de los recursos pequeños escala en el sector tradicional y el de agricultura e industria modernas fue abandonado en gran parte por el suceso de Manuel Ávila Camacho. Como un repudio final a la economía de subsistencia, el gobierno destinó la mayor parte de su apoyo a la agricultura para los ricos terratenientes más que para los campesinos. México en el periodo 1971 al 2000. La masacre del 2 de octubre de 1968 fue un suceso traumático para los estudiantes universitarios de Ciudad de México. Militares usaron sus armas para terminar con una protesta estudiantil en la plaza de Tlatelolco, la cual dejó cientos de muertos, heridos, desaparecidos y detenidos. Los universitarios no dejaron de morir su movimiento, pero pasaron más de 2 años sin organizar una nueva marcha masiva contra el gobierno hasta el 10 de junio de 1971. En la década del 2000, el gobierno mexicano creó una fiscalía especial para investigar el suceso como el de 1971 e intentó que el expresidente Echeverría fuera procesado por genocidio. En la evolución y situación actual de la agricultura protegida de México, marcada por un gran desarrollo de superficie cubierta, ya que en el año 1970 se reportaban unas 100 hectáreas de invernaderos, para el año 2000 rebasaban las 700 hectáreas y para el año 2017 se estiman en más de 25.000 hectáreas con cultivos, bajas estructuras de protección, invernaderos, túneles altos y casas sombra. México en el periodo moderno, del 2000 al 2022. Pasaron varios sucesos. Vicente Fox ganó las elecciones, arrestaron al líder del cártel del Golfo, inició la guerra contra las drogas,
violencia extrema en México, el PRI retomó la presidencia de México, arresto del jefe del cartel de los Zetas, reforma energética del gobierno, la masacre de San Fernando, AMLO gana la presidencia, recaptura del Chapo y Estados Unidos dicta cadena perpetua al Chapo. Como se puede ver en la gráfica, un gran aumento en el cultivo de maíz de grano blanco y hubo una gran disminución en el amaranto. Bueno, muchas gracias por su atención. Si quieren los links para donde encontré la información, los voy a dejar abajo en formato APA. Y muchas gracias por ver mi exposición. Tengan excelente día.